Vale, muchas gracias. Muy buenos días para todos los profes presentes, para las personas que han sido invitadas. Muy contento de volver a acompañarles acá, sobre todo con un tema que me apasiona mucho, que es el tema de la cartografía, el tema de la georreferenciación. Y pues sin más ni más, vamos a ingresar pues para empezar a hablar de esta temática que hoy precisamente nos reúne, la cual pues tiene que ver específicamente con el proyecto de lo que hemos venido realizando. Cuando hablamos de la parte técnica, pues podemos contar específicamente que el programa tiene unas características básicas para poder manejarlo, para poder usarlo. No es difícil, no es una tarea que sea compleja, por el contrario, es una tarea que si lo tomamos con mucha práctica, si aprendemos un poco más, si practicamos definitivamente, pues vamos a terminar haciendo una muy buena labor. La plataforma que vamos a usar es OpenStreetMap y hay una segunda herramienta en línea que se llama UMap, que nos permite utilizar los mapas que tiene OpenStreetMap, pero que no los vamos a afectar porque cualquier elemento que pongamos en el mapa se va a trabajar como si tuviera una capa encima, y en esa capa superior vamos a poder poner los elementos que nosotros queramos. ¿Por qué se utiliza UMap y no OpenStreetMap para poder hacer nuestros propios mapas? Precisamente para no intervenir la realidad de un mapa con información que de pronto nosotros necesitemos. Es el caso de Clastin, cuando hablan de instituciones educativas, cuando quieren mostrar algo en específico a nivel educativo o académico, y pues de esa manera pues no afectamos para nada ese proceso que hemos realizado desde la Secretaría de Educación y con entidades como Corpo Boyacá. Logramos vincular el proceso de georreferenciación a los proyectos escolares y específicamente a temas ambientales, utilizando pues, la estrategia denominada PRAE, en la cual pudimos ver que la georreferenciación le aportaba a esos proyectos escolares, ambientales escolares, desde el punto de vista del conocimiento del territorio, desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista de específicamente dónde están los recursos ambientales que más se pueden proteger. Y así se empezó a trabajar en varias instituciones educativas del departamento donde se evidenciaba a través del proceso de implementación de los mapas ese trabajo con capas especiales. Incluso hoy en día hay un proyecto piloto que se está manejando a nivel país en el cual se georreferencian las formas de recolección de los distintos residuos sólidos que se generan en la ciudad de Tunja y que se pueden determinar dentro de un mapa los lugares o los mapas de calor donde más se recogen esta clase de residuos, donde se recicla más, donde no se recicla tanto, y de esa manera pues también se brindan estímulos a las personas que sí permanentemente están aportando a estos procesos ambientales. En ese orden de ideas es importante determinar cómo se usa la plataforma OpenStreetMap para saber de aquí en adelante qué uso le podemos dar desde la transversalidad a las diferentes áreas de conocimiento. De cómo lo podemos implementar en diferentes áreas de conocimiento. Por ejemplo, el tema de ciencias naturales o de biología, el tema ambiental, pues obviamente conociendo muy bien la plataforma, a partir de allí ya podemos entender un poco más el uso. Es por eso que debemos manejar muy bien la herramienta de OpenStreetMap. La página web es OpenStreetMap, Open como abierto, Street como calle y map, mapa.org, OpenStreetMap. Y ya cuando ingresamos a OpenStreetMap, el sistema nos va a pedir que nos registremos. Les voy a mostrar, aquí aparece en la parte superior derecha, aparece un botón que dice registrarse. El usuario o el docente lo que hace es que ingresa los datos de correo electrónico, ingresa un nombre en pantalla, que ese es un nombre de usuario, ingresa una contraseña y se registra. El proceso de registro hace que llegue un correo electrónico para poder confirmar ese registro, y ya a partir de ese momento podemos iniciar sesión donde ingresamos el nombre en pantalla, que es el nombre de usuario o el correo electrónico con el que nos registramos, y la contraseña. Luego de hacer ese proceso y al iniciar sesión,
tenemos que entender muy bien cómo está estructurada la plataforma. En primer lugar, tenemos tres botones que son como los tres botones que más se usan. Está el botón de editar, el botón de historial y el botón de exportar. Entre otros botones adicionales o herramientas que está el botón de acercar, hacer zoom, de alejar el mapa, el de mostrar mi ubicación. Si mi computador tuviera GPS, obviamente el sistema me ubicaría específicamente dónde estoy. Y también entonces se pueden ver algo aquí al lado derecho, algo que me parece interesante, que son las capas de cómo se puede ver el mapa de transporte, mapa de ciclismo, de rutas, que normalmente hoy por hoy se están utilizando muchísimo y donde podemos ver trazas que normalmente están haciendo de forma colaborativa las personas. Quisiera decir, para quienes de pronto no saben, no creo que sean muchos los que no saben, pero OpenStreetMap es una fundación cuyo objetivo es trabajar de forma colaborativa, es decir, crear mapas libres, que sean de uso libre, que las personas lo puedan utilizar, pero que la información que esté dentro de los mapas sea confiable y sea muy seria, sea pues de uso de muchas entidades. Tan así es hoy que el mismo Google, que utiliza Google Maps, ha tenido que utilizar los mapas de OpenStreetMap porque los mapas de OpenStreetMap se actualizan más rápido. Y por eso hay aplicaciones como Waze, que es la que usan los conductores en las ciudades y pues que hoy en día también en las provincias se está utilizando mucho Waze. Pues la cartografía que están utilizando es la de OpenStreetMap porque se está actualizando más rápido. Y cuando no hay un mapa actualizado, pues porque hay los casos, ya les voy a mostrar un caso, pues se utiliza, Google utiliza pues sus propios mapas y los tiene más actualizados. Pero el objetivo es que como es colaborativo podemos aportar al desarrollo de los mapas. Y también hay que recordar que entidades como la Cruz Roja Internacional, la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo, Planeación Nacional, utilizan OpenStreetMap para poder tomar como referencias la realidad de sus territorios. Por eso, en las alcaldías es importante el uso de esta herramienta. No todas lo saben usar, pero desde el aporte local que hacen los colegios y las escuelas, pues definitivamente que sí ayuda mucho al desarrollo local y regional con el uso de estas plataformas. ¿Por qué? Pues porque a medida que nosotros creamos carreteras, que creamos dónde están las quebradas, que creamos dónde están las casas, las zonas rurales, las veredas, esa información, incluso las zonas de área protegida, como los bosques, esa información pues obviamente tiende a ser pública y tiende a ser como referente para diferentes tomas de decisiones. Y también a nivel educativo, el hecho de tener georreferenciadas las instituciones y saber dónde están estas instituciones y cómo están y de pronto inventariar cierta información que podría servirle a la toma de decisiones a niveles regionales y departamentales, pues ayuda mucho a este proceso. En este orden de ideas, entonces, cuando nosotros utilizamos el equipo, lo primero es entender que para poder arrastrar el mapa, para podernos mover por el mapa, tenemos que mantener oprimido el clic normal del mouse y él nos permite llegar a algún lugar. Con el scroll del mouse hacia adelante podemos acercarnos a una localidad o a un municipio o al punto específico que nosotros queramos entrar a ver. Nosotros podemos entrar a editar el mapa para poder entregar información. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el municipio de Chinavita, que pues me salió al azar, no es intencional, sino que pues fue coincidencial. Y aquí llegamos a Chinavita y esta es la información que podemos ver. Dentro de las convenciones del mapa es importante saber que las líneas de color blanco son carreteras, el área que está en color gris es el área urbana y también hay unos puntos como el centro de salud donde se encuentra esa información y que nos puede servir. Además hay unas líneas de color azul, esas líneas de color azul hacen referencia a alguna quebrada o algún río o algún elemento relacionado con agua. Entonces, esos son como elementos más comunes. Además, también encontramos información relacionada con áreas verdes o áreas públicas, como por ejemplo los parques o los escenarios deportivos. Estos espacios que se ven acá en color verde, como la cancha de fútbol, como el parque principal, un parque secundario,
tienen esa información disponible para que las personas lo encuentren. Además, hay unos puntos de carácter económico como los locales. Aquí hay un restaurante, por ejemplo, y hay una convención, aparece un tenedor y una cuchara que hace referencia a un restaurante. También está escenarios de entretenimiento como unos billares y también podemos encontrar otro escenario de entretenimiento como una discoteca. Esos elementos de geoubicación o georreferenciación son los que nos ayudan muchísimo. Y por ejemplo, por acá encontramos un elemento que se llama primaria, pero no sabemos a qué hace referencia primaria. Y por eso tenemos que aprender muy bien a georreferenciar para que esta clase de situaciones, como por ejemplo que no aparece el nombre de la institución educativa, además hay que aclarar algo, que los escenarios educativos se ven en color amarillo, lo que quiere decir que si esta es la sección primaria de una institución en este municipio, llamado Chinavita, pues obviamente está mal georreferenciado y hay que entrar a georreferenciarlo bien y es lo que queremos aprender el día de hoy. Tenemos en la opción, en el botón aquí arriba, al lado izquierdo aparece la opción editar y ahí tenemos, cuando le doy un clic, tenemos tres herramientas importantes y son las herramientas con las que nos vamos a guiar. Y este es un ejemplo claro de los que más me llama la atención y es lo que en el video hablaba el profesor Tulio, de que pues al comienzo a él solamente le aparecía una rayita, pero que también hay unos atenuantes importantes que hay que tener en cuenta y que dificultan la construcción o la implementación y subida de carga de información dentro del mapa, y es que nos podemos guiar por una fotografía satelital. Tan pronto le di a editar, fíjense ustedes que el entorno del mapa cambió, ahora se ve el mapa quizás con una fotografía, pero hay una foto que es nublada, que está nublada. Es decir, que en el momento que se tomó la foto satelital, que el sistema de mapas tomó la foto, pues no era muy clara, estaba nubado, me imagino que pues por estas épocas de invierno, y pues eso dificulta obviamente poder calcar la información que está debajo de la nube. En cambio hay algunos municipios donde sí se ven pues muy bien, obviamente estaba despejado en el momento que se tomó la fotografía, pero estas fotografías afortunadamente son actualizadas cada cierto tiempo, cada 2 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, dependiendo la cantidad de ediciones que se hagan sobre el mapa. Si el usuario o los usuarios editan permanentemente, pues el sistema de georreferenciación tiene en cuenta esos escenarios o a veces se hacen solicitudes a ESRI, que es el sistema de fotografías, para poder mantener actualizado este proceso. Pero bueno, igual vamos a verificar aquí cómo se ve y cómo se actualiza el mapa. Me voy a acercar un poco más, voy a acercarme y a medida que me voy acercando van apareciendo un poco más los escenarios. Aquí me voy acercando más, aparecen unas casitas, aparecen unos escenarios y esos escenarios obviamente nos permiten ser eh, editados por nosotros mismos en el momento que lo queramos hacer. Y para eso vamos a tener que utilizar tres herramientas, estas que tengo en este momento. La primera se llama punto, que la herramienta punto nos va a permitir añadir precisamente como su nombre lo indica los lugares o escenarios específicos ciertos lugares, sean rurales o sean urbanos, que nos permiten entender dónde hay un restaurante, dónde hay una cafetería, dónde está una escuela, donde hay de pronto para el tema de ciencias sociales, funciona muchísimo, para elementos históricos, para ubicar esos lugares históricos y poder implementar información histórica dentro de nuestro municipio. Para los sitios naturales, pues también funciona mucho para poder ubicar lugares que son de reconocimiento común y que nos permite de pronto poner esos lugares donde se encuentran de pronto zonas de vegetación. Pero ya cobra importancia otra herramienta que es el área, es este otro botón que está al otro extremo, que se llama área, que es el que nos permitiría de pronto decir dónde hay una zona de bosques, dónde hay una zona de agricultura, donde hay una zona, por ejemplo, de agua, como en las zonas rurales se ve mucho, los aljibes o incluso también los reservorios que se utilizan, entonces también se puede demarcar para tomas de decisiones en algún momento.
Y las líneas se utilizan para crear calles, para crear carreteras rurales y también se utilizan de pronto para inventariar hasta, por ejemplo, las cuerdas de alta tensión. En Paipa, Boyacá, se ve mucho ese caso de las cuerdas de alta tensión y ellas están inventariadas precisamente para tomas de decisiones y saber cuáles son las rutas de esta clase de cuerdas de alta tensión. ¿Y cómo se utilizan dentro del mapa? Cómo se georreferencia o cómo normalmente se hace ese trabajo de entrar a editar dentro del mapa? Cuando tenemos buena visibilidad, es decir, cuando no hay tanta nube, el proceso es simplemente calcar dependiendo el elemento al que queramos llegar. Por ejemplo, les voy a mostrar un lugar aquí en Boyacá donde obviamente es más fácil poder georreferenciar debido a que el municipio pues tiene una buena visión debido a que no hay tanta nube. Fíjense ustedes, en este momento estoy mostrando este otro municipio donde se puede ver y se puede calcar de mejor manera todos los elementos que se encuentran allí. Y también encontramos lugares que podemos calcar como zonas de cultivo. Entonces aquí, por ejemplo, me voy acercando más a este lugar y aquí encontramos zonas de cultivo. En ese orden de ideas voy a utilizar para cada ejemplo una herramienta de estas. El primero, con la herramienta área, selecciono y me voy a acercar un poquito más. Aquí aparece el cursor que estoy moviendo, aparece una cruz. Cuando doy un clic en el punto de inicio, el sistema me permite arrancar a un segundo punto. Voy a dar un clic, un segundo punto. Y acá empiezo a dar clic cada vez que quiero llegar a un tercer, cuarto, quinto punto dependiendo. Y acá cada vez que quiero dar un clic para seguir ampliando el espacio de georreferenciación, entonces él me va a permitir ir calcando esa zona específica de cultivo. Acá, por ejemplo, digamos que esta es la zona de cultivo que yo quiero calcar y al final le doy doble clic para que el sistema entienda que yo ya he terminado de dar precisamente una dimensión a ese polígono. Ahora en la parte izquierda, si ustedes se dan cuenta, apareció una columna. Esta columna me está pidiendo que le diga a través de una etiqueta que le diga de qué se trata ese polígono que estoy viendo. Y en ese orden de ideas, pues es una zona de cultivo. Entonces yo aquí voy a poner cultivo en la opción buscar. Y allí me aparecen varias opciones. Me aparece tierra de cultivo, acuicultura, en caso de que fuera, pues obviamente, eh, por ejemplo, un criadero de truchas. Entonces eso lo podría yo poner. Un terreno de granja, que también se utiliza. Pero cuando tengamos una duda, al frente de cada opción aparece una I. Esa I nos permite ver específicamente qué clase de categoría es y la cual si nos sirve o no nos sirve. O no nos sirve. Aquí aparece área de cultivo usadas para siembra y pastoreo. Y si vemos, por ejemplo, terreno de granja, entonces aparece la opción superficie de terreno con edificios agrarios, casa de campo, viviendas, casas, caseríos, establos, graneros, galpones de maquinaria, tolvas de alimentación. Dependiendo el tipo de escenario, si conocemos el territorio es mucho mejor que si nos ponemos a georreferenciar lugares que no conocemos y que de pronto no nos ayudan mucho. De forma generalizada siempre se utiliza la opción tierra de cultivo y pues ya cambia de color, esa área, ese polígono cambia de color, ya quedó un poco verde, pero además nos pide, no es obligatorio, pero nos pide si tenemos el nombre del cultivo, qué clase de cultivo es, podemos poner acá específicamente qué clase de cultivo es y aquí es donde entra un valor agregado y es el inglés y en varias instituciones educativas se están trabajando la georreferenciación con las etiquetas en inglés precisamente porque pues el sistema no ha terminado obviamente de traducirse por completo y el objetivo es utilizar muchos elementos dentro del mapa pues en inglés para poder trabajar, aunque hay muchos pues en español también. Hay otro programa que ya lo voy a mostrar que se llama Java OpenStreetMap, que es un programa que nos permite georreferenciar no vía web sino a través de una aplicación que incluso nos permite bajar la cartografía, trabajar sin internet y después cuando ya hayamos trabajado toda la documentación de cartografía nos permitiría
entonces subir esa información cuando ya volvamos a tener internet. Eso en cuanto a la herramienta área, que era la que estábamos utilizando para poder realizar esta clase de construcción de áreas en específico. Si por si llegado al caso, por ejemplo, encontramos una casa como está aquí, ya la experiencia de pronto le da a uno la idea un poco. Esta es una casa, entonces la herramienta área también nos funciona para eso. Damos un clic en cada esquina de esa casa y al final del polígono damos doble clic y el sistema automáticamente queda seleccionada esa área. Y busco la opción edificio o casa. Para el caso de cuando ponemos edificio, no quiere decir que sea de más de 2 pisos, sino que nos permite determinar, por ejemplo acá que es de un piso, pero nos permite también encontrar información adicional que podemos entregar, como por ejemplo el material con el que está construida la casa. Eso le sirve muchísimo, por ejemplo, a Cruz Roja Internacional, porque en el momento, y a la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo, porque hay algunas casas que son adobe, otras son en ladrillo, otras son en tabla, para el caso de tierra caliente como Puerto Boyacá, y esa información pues les ayuda muchísimo para tomar decisiones en caso de que se llegue a presentar alguna emergencia, por ejemplo. La otra herramienta que vamos a ver se llama línea, que es la que nos permite crear caminos, carreteras, y con la cual podemos trabajar en cualquier momento la construcción de esos elementos a nivel rural, sobre todo, que es donde falta trabajar muchísimo el tema de la georreferenciación. Y esa nos sirve también para crear algunos elementos específicos dentro del mapa que falten en nuestro municipio. Por ejemplo, esta casa necesita de un camino, necesita de una carretera, obviamente, para poder llegar a la carretera terciaria que aparece allí, ese camino menor. Y lo que tendríamos que hacer es empezar a dar un clic. Empiezo a dar un clic y cada vez que doy un clic aparece algo que se le conoce como un nodo. Ese nodo nos permite ser el punto de partida a la dirección que nosotros queramos y ya al final cuando lleguemos a la carretera debemos unirnos con el nodo que esté más cerca. Entonces ahí aparece pequeñito un nodo de color gris. Cuando llegamos allí se pone como de color rojito, indicándonos que nos podemos unir específicamente a esa carretera. Y ya cuando terminamos, entonces el sistema entiende que ahora debo ponerle qué tipo de elemento es esa línea que yo creé. Entonces aparece la opción vías menores aquí al lado izquierdo y dentro de esas vías menores aparece una opción que se llama pista o camino no mantenido. También se le conoce como una pista rural o un camino rural. También podríamos poner la opción rural y el sistema pues obviamente empieza a mostrarnos es la misma característica, que es una carretera que obviamente no está pavimentada, pero que nos sirve para trasladarnos con algún carro. Recuerden que también ustedes pueden poner más información, como por ejemplo, está pavimentada, está despavimentada, está en gravilla, está en concreto, qué clase de perdón, de material está documentado dentro de ese tipo de carretera. Entonces esa información la podemos incluir. Y si de pronto esa carretera nos llevara a algún lugar en específico, le podemos poner un nombre aquí en esta parte, donde dijera, por ejemplo, que es una carretera que nos lleva a una hacienda o a un hotel, o nos lleva a un sitio turístico. Entonces esa información se pone para que sea más fácil para Waze o para Google Maps o el mismo OpenStreetMap, que tiene otros programas para poder trabajar y poder navegar por esos lugares en específico. Entonces ya he usado la herramienta área, he usado la herramienta línea, ahora voy a usar la herramienta punto. ¿En qué momento se puede utilizar la herramienta punto? Se puede utilizar cuando en algún lugar del municipio, por ejemplo aquí me estoy acercando a este municipio, me acerco, encuentro específicamente un sitio o un punto que me llama la atención. Por ejemplo, por conocimiento del lugar, yo sé que en esta zona donde están viendo la manita del cursor que se está moviendo es la parroquia municipal. Entonces allí yo puedo poner un punto. Activo la herramienta punto, traigo el cursor del mouse y justo encima del lugar pongo el punto. Entonces aparece como una gotica invertida, como un globito. Y allí entonces pongo específicamente el tipo de elemento. Entonces, casualmente, la misma inteligencia artificial del programa me muestra que aquí hay
una oficina religiosa, yo selecciono esa opción y pongo parroquia municipal. Si tengo más datos, los puedo ingresar. Si no tengo más datos, no ingreso información, pero puedo grabar este punto. ¿Y qué pasa? Si alguien que también utilice OpenStreetMap tiene más información, puede venir y editar esa información que yo ya incluí y puede agregar más información. O por el contrario, si yo escribí una información errónea, esa persona puede eliminar esa información y dejar claro, luego de que se terminen de hacer todas las ediciones, en alguna parte nos va a salir, más adelante lo vamos a ver, una opción donde se da o se deja claro por qué se hace esa edición. O de pronto si se borra alguna información y se dice que es falsa, se debe determinar obviamente con evidencias porque es falsa. Entonces aquí por ejemplo escribo que esto es hora. Si tengo el código postal lo incluyo. A qué horas abren. Entonces aquí podría yo poner un horario de atención. Eh, También podría yo poner información en tema de pandemia, por ejemplo, qué horarios se están manejando, qué tipo de teléfono tiene, o no tipo de teléfono, no, sino número de teléfono usan y qué tipo de religión están practicando en ese lugar. Esa información se puede incluir. Ahí ya tengo un punto, ese punto me va a servir para poder en algún momento, por ejemplo, arrancar desde Bogotá hasta la parroquia municipal de Sora y poder ingresar y llegar a ese lugar. Entonces todo eso, todos esos datos puedo incluir y lo último que me queda es simplemente dar la opción guardar. Aquí en la parte superior al lado derecho aparece un botoncito el cual me permite revisar los cambios que yo he hecho y hacer una breve explicación de cada uno de los cambios que yo hice. Entonces aparece que creé una tierra de cultivo, que creé una casa, que creé un camino o una pista rural y que creé un punto llamado parroquia municipal. Entonces esa información pues tengo que de todas maneras incluirla aquí en este renglón. Eso es obligatorio. Entonces escribo en el municipio de Sora, Boyacá. Se crea un área de cultivo. Sé que es de papa, entonces pongo que es de papa. Se crea eh, acceso a lugar de vivienda rural y se crea el punto de la parroquia municipal. No tiene que ser tampoco tan largo. Y aquí hay algo importante, que son las fuentes, pero no es el tipo de fuente Arial, ni Times New Roman, ni nada de eso, sino son las fuentes de verificación, es decir, ¿de dónde saqué esa información? ¿Cómo me guié yo para decir que eso es verdad? Entonces hay dos opciones, o tres, incluso cinco. La primera, que es tú, tengo conocimiento local, entonces sé que es en ese lugar. En segundo lugar, que utilicé una imagen aérea. Esos son los dos datos que me permiten a mí demostrar que conozco el lugar y que por eso me guié para saber que ese es el sitio. También existe algo que se llama los hashtags, que se usan para poder decir eh, exactamente desde dónde estoy trabajando. Es decir, por ejemplo, para el caso de Boyacá, en Boyacá hay una comunidad que se llama OpenStreetMap Boyacá. Y si yo utilizo ese hashtag, entonces saben que alguien miembro de la comunidad está escribiendo y está editando en los mapas. Como parte final, hay una opción que dice me gustaría que alguien revise mis ediciones. Yo puedo activar ese chulito y al final darle un clic en subir. Al subir los cambios, el sistema entonces dirá si todo está bien. Ya él dará la notificación. Y aquí al lado izquierdo dice que yo acabo de editar OpenStreetMap. Me dicen que gracias por mejorar el mapa y que los cambios deberán aparecer en unos minutos. Esto casi en tiempo real. Al comienzo, cuando el usuario es nuevo, los cambios no se ven rápido. Cuando el usuario ya tiene una cierta cantidad de tiempo editando mapas, los cambios empiezan a aparecer en 2 3 minutos, ya empiezan a aparecer y ya empiezan a ser visibles en las plataformas. Entonces llama mucho la atención este proceso de edición. Ahora bien, eh,
hay algo importante y es que, por ejemplo, cuando hay casos específicos como el que estábamos viendo del municipio de Chinavita o incluso en Tensa, por ejemplo, Tensa, Boyacá es uno de los municipios donde, donde no hemos podido trabajar muy bien. ¿Por qué? Pues porque hay nubes. Cuando llegamos allí, a pesar de que ya hay unas calles, hay que de todas maneras entrar a hacer un proceso de verificación para ver si es cierta esta información. ¿Por qué? Pues porque hay una nube que no nos deja verificar si eso es muy cierto o no. En ese orden de ideas podríamos de pronto ver unas capas. Recuerden aquí este botón que aparece aquí al lado derecho, el cual nos deja ver capas. ¿Eso qué quiere decir? Que nos deja cambiar la imagen que está sobrepuesta, y podemos utilizar otra clase de imagen. Podemos ver entre todas las que tenga el sistema. Si ninguna nos sirve, definitivamente hay que trabajar en otra forma, de otra herramienta que es el trabajo local y que se hace a través de GPS. Esa opción de trabajo con GPS normalmente se hace con un celular, y es la única manera como se puede trabajar para poder evidenciar si este trabajo está bien hecho o no está bien hecho. Y para eso pues necesitamos unas herramientas pues que ayudan mucho. La primera se llama Mapillary. ¿Por qué Mapillary? Pues porque Mapillary se ha convertido en una gran acompañante de este proceso de georreferenciación. Les voy a mostrar esta que está acá. La página es Mapillary con todo doble L, Mapillary y con y.com. Allí tenemos simplemente que crear una cuenta o iniciar sesión. Cuando iniciamos sesión, el sistema pues obviamente nos pide iniciar sesión, bien sea pues con OpenStreetMap, con Google Maps, o si de pronto nosotros queremos crear una cuenta directamente con Mapillary, pues lo podemos hacer para poder acceder con ellos sin ningún inconveniente. Una vez tenemos esa información diligenciada, una vez hemos creado esa información, entonces el siguiente paso entonces sería ingresar a la plataforma. Entonces, por ejemplo, yo tengo por acá, se me perdió, perdón, voy a volver a compartir acá. Ya, entonces ahora sí tenemos por aquí el mapa. Y entonces entramos a articular otra herramienta que nos permite utilizar la cartografía de OpenStreetMap, pero que nos permite trabajar con fotografía. Esto es lo que más me llama la atención de Mapillary, y que también nos entrega unas trazas, se llama eso, que son unas trazas de georreferenciación, las cuales nos permiten saber si el recorrido que estamos haciendo, además de hacerlo con fotografía, también está bien hecho porque ha sido un proceso hecho con GPS. Vamos a ver, por ejemplo, casos como, por ejemplo, el de Duitama, ciudades como Duitama que tenemos por aquí, para ver zonas urbanas, y ya vemos un municipio para ver zonas rurales. Entonces llegamos aquí a Duitama. Aquí tenemos, por ejemplo, Duitama. Vamos a hacer un recorrido por la carrera décima. Cada uno de estos punticos es una fotografía. Cuando nos acercamos, vemos aquí una fotografía. Voy a dar un clic encima de esta fotografía. Pongámosla por acá, ya que la persona va en sentido oriente-occidente. Entonces aquí podemos ver el recorrido que hace la persona. Yo puedo hacer aquí un cambio para que el mapa quede pequeño y se vea la fotografía grande. Estos mismos recorridos los podemos hacer en el resto del mundo, y así podemos con los estudiantes conocer lugares para hacer recorridos y saber exactamente cómo están ubicados. Esto es muy similar a Google Street View, solo que esto lo podemos hacer nosotros mismos y lo podemos actualizar nosotros mismos, y no tenemos que esperar que un carro que tiene 32 cámaras en la parte de encima con imágenes en 360 grados, pues no lo permite hacer. En este caso, pues podemos hacer el recorrido, y también podemos oprimir aquí en la parte de arriba esta opción de play para que nos haga el recorrido de forma automática, y simplemente pues nosotros vamos a ver ese recorrido que hace la persona. También podemos en cualquier momento buscar un lugar en específico. Por ejemplo, voy a buscar aquí Sáchica, voy acá, que ha sido uno de los municipios mejor georreferenciados a nivel de Mapillary. ¿Y cómo podemos trabajar con Mapillary? Es realmente sencillo. Lo que tenemos que hacer
es ingresar a Mapillary desde el Google Play Store. Ustedes buscan ahí la tienda de aplicaciones y en la tienda de aplicaciones buscan ustedes Mapillary, así como se llama esta plataforma. Entonces ustedes lo descargan. Lo interesante de la aplicación es que en el momento que la necesitamos instalar, pues bueno, buscamos un sitio, una zona Wi-Fi o un sitio donde haya Wi-Fi y nos podamos conectar para poder descargarla. Una vez la hayamos descargado, ya no es obligatorio tener internet. Ya podemos irnos a una zona incluso rural donde no haya internet y podemos hacer el proceso de utilizarla sin ningún inconveniente. Y así, de esa manera, entonces vamos a poder trabajar sin problema alguno. Es el caso, por ejemplo, voy a mostrar acá en este momento, a compartir aquí, a interrumpir esto y voy a mostrarles por aquí un video que tengo de una ventana que tengo por acá. Ahora sí, entonces tengo esta ventanita. Este es un video pequeñito donde se alcanza a ver cómo se abre la aplicación de Mapillary y el sistema pues inmediatamente nos ubica en la aplicación, nos va a permitir ver un mapa. Allá pequeñito se ve el mapa con unas lineecitas verdes, nos acercamos y desde el celular también podemos consultar esas imágenes como las estábamos viendo ahorita desde el celular. De esa manera pues también podemos ver esos recorridos virtuales con el celular. En ese orden de ideas, sí, cuando las consultamos en tiempo real necesitamos internet, pero cuando queremos subir información como imágenes, ir tomando fotografías mientras hacemos un recorrido, en ese orden de ideas solamente necesitamos el GPS del celular, no necesitaremos el internet. Necesitamos un espacio pues no tan grande, eso depende de la cantidad de fotografías que vayamos a hacer. Por ejemplo, aquí se activó la cámara, el sistema automáticamente nos va a permitir empezar a tomar fotografías. Así podemos tomar fotografías a lugares históricos, podemos tomarle fotografías a un recorrido que hagamos en nuestras veredas, en nuestros municipios, y de esa manera vamos evidenciando y georreferenciando pues también con fotografía ese proceso. Nosotros ya en mapas como UMAP podemos traer una serie de recorridos hechos con Mapillary. También podemos hacer una capa con solos recorridos hechos con Mapillary. Eso también lo podemos hacer. No solamente poner en Mapillary fotografías y videos y de pronto alguna información con puntos, sino también podemos traer esta clase de recorridos, porque obviamente esta información es pública, está en la red y se puede compartir. Entonces también se puede insertar dentro de Mapillary sin ningún inconveniente. Si van teniendo preguntas, pues me cuentan, profes. Yo la idea veo que es mejor ir participando, ir hablando entre ustedes, entre nosotros también, para poder ir aclarando dudas en este proceso. Mientras ustedes me dicen si van teniendo dudas, yo les voy mostrando también otra aplicación. Excelente proyecto para que conozcamos mejor nuestro territorio. Muy bien, muy bien. Entonces, otra aplicación que me parece interesante, que es con la que hemos hecho recorridos con estudiantes de los proyectos PRAE, de los proyectos escolares ambientales, es Osman. Esta herramienta le ha permitido pues a los estudiantes hacer varios acompañamientos a esos procesos específicos por ejemplo, llegar a un lugar, georreferenciar, poner información. Y Osman se llama OSM AND, que es algo así como OpenStreetMap Android, pero que finalmente también está para iPhone. Nos permite crear trazas en lugares donde no se puede evidenciar mapas. Esta es la herramienta que nos podría servir para el caso de Tensa, por ejemplo, que la nube no deja ver bien. Entonces uno podría utilizar este programita donde uno abre el programita, abre Osman, y una vez abre el programa, él nos ubica por el GPS, así no tengamos internet, él nos ubica en el lugar y nosotros podemos desde los complementos activar algo que se llama la grabación de viaje.
en esa herramienta de complementos activamos esas opciones, grabación de viaje, también la opción de mapas en línea si tenemos internet. En caso que no, pues no hay problema. Solo cuando descargamos la aplicación, descargamos los mapas offline y ya podemos utilizarlos. Aquí, por ejemplo, se va a empezar a hacer una traza. Ahí empieza a grabar una traza. ¿Qué es una traza? Pues es un recorrido. Empezamos a movernos desde el punto A, es decir, el punto inicial. Y cuando llegamos a un lugar en específico, paramos la grabación y ya nos queda ese recorrido que hemos hecho. Ahí en ese listado que están viendo en pantalla, pues aparecen todos los recorridos que hayamos logrado y después podemos verlos en el mapa. Por ejemplo, aquí aparece un recorrido en estas líneas rojas. Ese es un recorrido que se ha hecho y esa información nos puede de pronto ayudar a después a calcar dentro del mapa esos caminos que de pronto pues porque no nos dejó ver la nube o de pronto no está sencillamente el camino. Esa información la podemos completar con esta herramienta que se llama Osman o también es conocido como OpenStreetMap Android. Nosotros subimos esa traza, la subimos a internet y ¿cómo se sube a internet? Pues el mapa de OpenStreetMap nos entrega un usuario y una clave cuando nos registramos, ¿cierto? Entonces, este programita, esta aplicación, cuando nosotros terminamos de hacer la traza y le decimos subirla, él nos dice, la voy a subir a OpenStreetMap, pero necesito un usuario y una clave. Pues es el usuario con el que nos registramos. Una vez nos hemos ingresado con ese usuario y esa clave, el sistema pues automáticamente entonces nos va a permitir inmediatamente ver en el mapa, en la vía web, nos va a permitir ver las trazas que hemos hecho y ya nos dedicamos solamente es a calcarlas. De esa manera pues las vamos a poder calcar sin ningún inconveniente. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo exportar una traza pero con un iPhone en específico, que el iPhone pues también funciona mucho por su buena precisión en el GPS. Pero si alguien tiene solamente un celular, no iPhone, sino un Android, pues está muy bien, funciona muy bien. Ahí está un recorrido que se hizo rumbo a una zona de área protegida cerca al municipio de Santa Rosa de Viterbo. Ahí se exporta la traza. Esa traza se puede enviar por correo electrónico, por WhatsApp o simplemente se puede subir a internet vía OpenStreetMap. O uno puede simplemente descargarla en el computador y después desde el computador empezar a subirla sin ningún inconveniente a la red. De esa manera pues nos funciona muy bien. Y ya como se sube una traza, pues aquí estando en el computador ya, entonces vengo a OpenStreetMap y cuando ya llego a OpenStreetMap, entonces inicio sesión y vengo aquí a una opción que se llama trazas GPS. Ahí pequeñito dice trazas GPS y aquí aparecen todas las trazas de las personas. Sin embargo, hay una opción que dice subir una traza y si yo tengo la traza en mi computador, la busco, le digo abrir. Una vez le digo abrir, entonces el programa me pide una descripción, decir por ejemplo esta es la traza del recorrido o el viaje a Santa Rosa de Viterbo. Entonces ingreso esa información, le puedo poner incluso unas etiquetas como algo así relacionado como mapa clasting Santa Rosa de Viterbo y ya simplemente le digo subir. El sistema sube la traza, es un archivo muy pequeñito, son trazas muy similares a las que hace un GPS pues muy completo dedicado a hacer ese proceso de mapeo y aquí ya el sistema nos dice que pues solamente estamos pendientes para poder ver la traza en unos minutos pues obviamente ya la podríamos ver en el mapa. Hay una opción allí cuando subimos la traza que dice ver en el mapa o editarla en línea y nos va a aparecer en una línea como magenta, como violeta, como moradita y pues nos va a mostrar el recorrido que se ha hecho. Si no hay carretera alguna, pues la creamos. En caso tal, aquí por ejemplo se hizo un recorrido, ese es el recorrido y ya evidenciamos que sí había una carretera, pues porque la carretera finalmente terminamos de calcarla, pero gracias a esa línea de color magenta que nos entregó la traza.
Ahora sí, volvemos a el punto de partida en el que hemos estado hablando en este proceso de capacitaciones y es UMAP. Para poder utilizar UMAP, entonces el proceso no es difícil. UMAP es una herramienta complemento parecido a Mapilar y parecido a OpenStreetMap Android. Solamente que UMAP se utiliza solo y exclusivamente desde la versión web para poder construir nuestros propios mapas y personalizarlos como nosotros queramos. Ese es casi que el objetivo de UMAP, pero que nos permite exportarlos, nos permite indexarlos en una página web, nos permite de pronto compartir el enlace para que las personas lo vean. Entonces, el primer ejercicio y el más fácil es buscar UMAP en Google y nos van a aparecer varias opciones. Yo les voy a recomendar lo siguiente, y es precisamente una recomendación que nos dan nuestros amigos de OpenStreetMap. Hay dos UMAP que podemos ver en las opciones de resultado. La primera, si se dan cuenta ustedes, dice umap.openstreetmap.fr y la segunda dice umap.openstreetmap.co. Eso quiere decir que la primera es la versión francesa y la segunda es la versión colombiana. La misma gente de OpenStreetMap ha dicho que si queremos tener más datos, si queremos de pronto guiarnos por más información, usemos mejor la primera opción, es decir, la que termina en FR. Y eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Pues porque si hoy crean un registro en UMAP, pero ingresaron en el que termina en .co, van a tener que siempre trabajar con esa versión. ¿Por qué? Porque si entran a la versión de Francia y van a entrar con su usuario y su clave, no van a encontrar los mapas que crearon en la versión CO, la versión colombiana. Y pasa lo mismo, si empiezan a crear mapas en la versión francesa, si pasan a la versión colombiana, en algún momento por equivocación de pronto ingresan a la versión .co, no van a encontrar sus mapas, porque sus mapas permanecen en un servidor diferente. Entonces, yo siempre recomiendo, debido a que pues en algún momento la gente de OpenStreetMap me dijo, trabajen mejor en la versión francesa porque tiene más datos, porque tiene más licencias, porque tiene más información. Una vez ingresamos allí al sistema de mapas, encontramos este entorno gráfico. Este entorno gráfico nos dice que podemos crear el mapa, que podemos buscar mapas que alguien haya creado y que también podemos registrarnos para poder utilizarlo o iniciar sesión para poder utilizarlo. Entonces, en la opción de registro y de ingreso, cuando damos un clic allí, nos muestra 4 opciones para poder ingresar al mapa o para poder loguearnos, ¿no? Para poder iniciar sesión. Está Twitter, hay otra opción que es conocida como Bitbucket y hay otra que se llama como GitHub, que es la opción de desarrolladores. Pero yo les recomiendo que utilicen esta, la de la lupa y el mapa, que es la versión de OpenStreetMap, que es la forma de ingresar utilizando los datos de OpenStreetMap. Cuando ingresamos allí, el sistema nos va a pedir que le autoricemos acceso, entonces seguramente nos va a pedir iniciar sesión en OpenStreetMap y finalmente le vamos a otorgar acceso. Aparecería de esta manera, como aparece en esta pantalla. Entonces dice autorizar el acceso a su cuenta, aparecen los datos y aparece este botoncito azulito que dice otorgar acceso. Yo le doy un clic allí y él automáticamente entonces me va a cargar la opción. Bueno, aquí me cambio de pantalla, pero no hay problema. Aquí vuelvo a UMAP y aquí ya voy a poder mostrarles a ustedes el mapa. Entonces aquí aparece el mapa. Ya aquí arriba dice mis mapas y dice Javier Schneider. Entonces quiere decir que yo ya inicié sesión. Y aquí, pues si le doy un clic encima de mis mapas, acá me va a poder mostrar ejemplos de mapas que yo tenga. Entonces, si yo tengo varios mapas, voy a poderlos ver. Aquí aparecen, por ejemplo, este me aparece. Bueno, ahí hay varios. Pirgua, problemáticas, la ruta libertadora, macro. Bueno, voy a poner un ejemplo, voy a usar este mapa de construcción de Camacol para que lo podamos utilizar y podamos trabajar de pronto con ese ejemplo. El proceso de crear el mapa es el mismo para todos los proyectos.
Permítame un segundito. Voy a tratar de ingresar al mapa ya construido por ellos. Tienen que aparecerme la manita. Este es un dato importante que ustedes de pronto tienen que conocer. Y es que a veces la plataforma tiene algunos detallitos que normalmente generan como cierta incomodidad. Y es que el servidor, como tiene tantos datos almacenados, a veces toma tiempo mientras carga la información y nos vuelve obviamente editable o administrable el mapa. Una vez tenemos ese acceso y podemos ingresar, nos va a aparecer la manita para acceder. Entre más mapas tengamos, pues obviamente va a haber más información en nuestro usuario. Es como si tuviéramos una carpeta en el servidor y dentro de esa carpeta se guardara toda la data que tenemos. Pero igual, una vez podamos acceder a la aplicación o al programa, entonces ya vamos a poder, ahí ya apareció la manita, entonces ya vamos a poder acceder sin ningún inconveniente a ese mapa. Yo ya ingreso en el mapa, ya me aparece la manita, al darle un clic, entonces el sistema ya me va a abrir mi mapa. Aquí ya me abrió el mapa. Y en un map, ¿cómo se trabaja? Aquí podemos empezar a trabajar por algo que se le conoce como las capas. Aquí al lado, en el costado izquierdo, entonces podemos ver los controles de navegación y de trabajo, de poder ver información. Entonces aparecen los controles de poder acercar específicamente el mapa, poder acercarnos, poder ver los puntos. Aquí me acerco y veo los puntos ubicados específicamente en algún lugar. Me puedo alejar también para ver todo el mapa por el departamento. Y aquí hay algo importante y es quizás dentro de las cosas de visibilización del mapa que me parecen importantes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos muchos elementos quizás que se ve todo muy enredado, muy pegado y no nos va a dejar poder entender cómo se trabaja. Aquí hay una opción que se conoce como el proceso de capa de mapa. Este es el fondo cartográfico. Siempre se debe trabajar con OpenStreetMap Francia o con OpenStreetMap, con cualquiera de los dos. Pero ese fondo cartográfico siempre debe ser visible. Por eso hay una capa que nos deja ver los límites administrativos de cada uno de los municipios que conforman Boyacá, pero de fondo se siguen viendo los municipios y se siguen viendo los escenarios. Por eso estas capas son importantes siempre dejarlas visibles y no ocultarlas con ningún otro elemento. Eso es importante y es para tenerlo en cuenta. Y esta parte de aquí abajo, donde se llama capa de datos, esta es la que nos permite apagar eh, capas que nosotros vayamos haciendo. Como por ejemplo, si yo apago la primera capa de abajo, que se llama Boyacá KML, algo pasó, algo se ocultó, algo se ocultó, quizás fue un color, quizás fue algún elemento que nosotros teníamos. Aquí están los proyectos de Sogamoso. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos que forman parte de ese municipio, por ejemplo, me voy a alejar un poquitico más para poder ver y acercarme aquí hacia Sogamoso. Aquí tenemos unos puntos que están dentro de Sogamoso y estos puntos pues obviamente son nombres de proyectos que están georreferenciados en un lugar en específico. Si yo no quiero ver esos proyectos de Sogamoso, simplemente oprimo aquí el botón del ojito y automáticamente se apagan. Si quiero hacer exactamente lo mismo con el caso de Paipa, de Duitama, de Sogamoso, simplemente tengo que hacer lo mismo. Oprimo encima del ojito y automáticamente se apagan esos proyectos. Y ahí se van apagando. Si yo quiero encenderlos, pues entonces simplemente oprimo encima del ojito y él automáticamente entonces me va a dejar ver los proyectos y como tal me va a dejar ver todos los elementos que están allí. Ahora, bien, hay también una lupita. Esa lupita que está al frente del ojito es la que nos permite de pronto en algún momento acercarnos a ese grupo o a esa capa en específico y poder verla. Por ejemplo, proyectos de Uitama, yo le doy en la lupita y ella automáticamente me deja ver esos proyectos. Si le digo los de Paipa, me lleva hasta los de Paipa. Si le digo los de Tunja, me lleva hasta los de Tunja.
Por ejemplo, para el caso de Duitama, aquí aparece otra opción que se llama Navega los datos. ¿Eso qué hace referencia? Cuando yo le doy un clic aquí en esta opción que se llama Navega los datos en esta franja negra, me deja ver los municipios y los elementos que están dentro de todas las capas. Todos, absolutamente todos los elementos aparecen allí. Todos los elementos que yo haya cargado, ahí los puedo ver. Yo puedo con un clic encima de la lupita ir hasta ese elemento. Por ejemplo, si le quiero dar un clic aquí a la opción que se llama edificio Corinto, le doy un clic y él me lleva hasta ese lugar en específico. Y también puedo en algún momento volver a ocultar esos datos sin ningún inconveniente, pues con el ojito los voy ocultando, voy ocultándolos y él los va obviamente sacando del mapa sin ningún inconveniente. Eso es importante pues para poder entender cómo se navega dentro del mapa, pero más importante aún es entender que también este mapa yo lo puedo compartir, que yo puedo en algún momento este mapa hacerlo llegar a un grupo de personas a través de esta herramienta que se llama compartir, donde el sistema me los puede dejar descargar aquí al lado derecho de la ventana. Me puede dejar descargar los datos completos. Eso solamente se lo permite a quien crea o a los colaboradores del mapa. Aquí está el código que puedo yo indexar para que este mapa lo pueda yo meter en una página web y después lo puedan ver las personas sin ningún inconveniente. Es decir, yo armo mi mapa, monto los elementos que yo quiera y después yo hago que las personas lo vean. O si lo quiero compartir por WhatsApp, entonces copio esta URL y esta URL la envío por WhatsApp o simplemente la puedo pegar en Clasting. Entonces voy a crear una nueva publicación en Clasting y pego este enlace para que vean mi mapa. Y simplemente desde la publicación en Clasting le dan un clic al enlace y ellos van automáticamente a llegar a este mapa para poder ver esta información. Pero ¿cómo se edita en el mapa? ¿Cómo trabajo yo en un mapa para poder entrar ahora sí a trabajar en el mapa y saber exactamente cómo es que se hace ese proceso? Cuando yo estoy en UMAP, me muestra el sistema crear un mapa. Y allí, entonces el sistema me ubica en algún lugar del mundo. Yo tengo que ir a ubicarme en un lugar del mundo. Me voy a alejar acá para poder encontrar América. Eh, y acá cuando llego encuentro por ejemplo aquí Colombia, me voy a acercar un poquito más o hay otra opción. Esto lo estoy haciendo manualmente. Perdón. Esto lo estoy haciendo manualmente, pero aquí también hay una opción de una lupa donde yo puedo buscar el lugar que quiero con el que quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero trabajar con Belén Boyacá. Belén Boyacá. Entonces, aquí el sistema me muestra que aparece Belén. Yo le doy un clic encima de la opción y él entonces aquí ya me muestra Belén. Acá está Belén, voy acá. Este es el área urbana. Me dice que aquí es Belén. Y lo primero antes de arrancar es ponerle un nombre al mapa. Aquí en la parte de superior izquierda, aquí dice mapa sin título. Yo le pongo un título acá. Al darle un clic en este lápiz de la izquierda, automáticamente se activa esta columna de la derecha y él me dice, bueno, póngale nombre al mapa, nombre del mapa. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, eh, digamos, venta de quesos en Belén. Y la descripción de ese lugar. Yo voy a guardar el mapa, ya por lo menos tengo el nombre, pero ahora voy a acercarme aquí en el mapa para empezar a ubicar esos puntos que yo quiero georreferenciar. ¿Cómo lo hago? A través de estas tres herramientas. Estas tres herramientas son muy parecidas a las que estábamos viendo cuando empezamos a trabajar realmente en la afectación del mapa, con los puntos, con las líneas y con las áreas. Son exactamente las mismas, solamente que vamos a trabajar es por capas. ¿Y cómo trabajamos por capas? Aquí donde está este cilindro, aquí en esta parte de abajo, al lado derecho, ahí dice gestionar capas. Cuando yo le doy un clic allí, él me muestra aquí la opción añadir una capa y aquí puedo empezar a crear las capas que yo quiera. En la primera capa, ¿qué puedo tener? Por ejemplo, puntos de fábrica. Esa sería la primera capa. Voy a volver aquí al cilindro y fíjense ustedes que aquí aparece capa 1 y puntos de fábrica.
yo puedo cambiarle el nombre a capa 1. Entonces vengo encima del lápiz que aparece aquí y le doy un clic y le cambio a capa 1, le cambio y le puedo poner, por ejemplo, restaurantes. Entonces ya tengo dos capas. Vuelvo aquí al cilindro y aparece puntos de fábrica, restaurantes, y aquí puedo ir, por ejemplo, puntos de venta, de reventa. Y entonces tengo tres capas. ¿Para qué me sirven esas capas? Para poner específicamente